Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana. La parashá es Re'eh, pero vamos a estar hablando mucho acerca del mes de Elul. Este 4 de septiembre empieza el mes de Elul y vamos a ver de qué se trata. Ok, la parashá empieza en Deuteronomio 11:26. Tenemos la Haftará en Isaías 54 y tenemos a Juan 16. Y dice, mira, Re'eh, puse ante ti este día una bendición y una maldición. Deuteronomio 11:26. En esta parashá Dios nos revela que Dios ha dotado a cada uno de nosotros con el libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones para bien o para mal, para la bendición o para la maldición. Estos son los dos cursos que se presentan a Israel y cada israelita es libre de elegir. En esta parashá nos presenta en el monte Gerizim y el monte Ebal. Monte Gerizim para la bendición y monte Ebal para la maldición. Entonces Dios pronunciaría, les daría los mandamientos y les daría que si escogieran la vida, entonces Dios los iba a bendecir. Pero si escogieran la maldición, Dios los iba también a maldecir. Así que es una de retribución. Dios se encarga mucho acerca de no escoger el camino de los paganos. Dice que todo el paganismo en la tierra prometida, por eso es que Dios levantó a Israel, para quitar a los que estaban haciendo todas estas abominaciones. Para una de las abominaciones de las prácticas paganas era beber o comer sangre. Y asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no debes comer la vida con la carne. Deuteronomio 12:23. Esta prohibición se encuentra e impide la despreciable práctica de comer a alguien mientras está vivo. Incluso el canibalismo subraya la santidad de la vida y la importancia de la compasión para todas las criaturas grandes y pequeñas. No las comas para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estás haciendo lo correcto a los ojos del Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer con la carne que come uno? Le tiene que sacar toda la sangre. Para eso pónganla agréguenle sal y déjenla escurrir en el zinc, ¿ok? Para que todo eso saque la sangre, hasta va a quedar de color claro ya cuando la vayan a cocinar, ¿ok? Muy bien. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, se preguntan si el mandamiento está vigente o no está vigente, pero dice el consumo de sangre es relevante para los creyentes gentiles. Vale la pena señalar que tal provisión fue estipulada por el Concilio de Jerusalén, que ocurrió alrededor del año 50. En el libro de Hechos, Santiago, el medio hermano de Yeshua, tomó la siguiente decisión. Es mi juicio, por lo tanto, que no debemos hacer que sea difícil para los gentiles que se están volviendo a Dios. En su lugar deberíamos escribirles diciéndoles que se abstengan de los alimentos contaminados por ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de los animales estrangulados y de la sangre. Hechos 15. Esto es el concilio de Jerusalén, y esto ya son los apóstoles. Esto están viendo si vamos a obedecer Torah o no. Y dice, tienen que abstenerse de la sangre, de estrangulado, de la inmoralidad sexual y de los ídolos. Específicamente ya en la nueva iglesia, la nueva Jerusalén, es donde están prohibiendo todas estas cosas. Así que todavía está vigente el no comer sangre, no tener ídolos y no estar con inmoralidad sexual. Entonces, muy importante. ¿Por qué las escrituras dedican tanta atención a la sangre? Sorprendentemente, la Biblia nos da un hecho científico verificable como respuesta de esta pregunta. La vida del cuerpo está en su sangre. Sin sangre no hay vida, con sangre está la vida. Cuando Dios da el soplo al hombre por la nariz y este se convierte en un alma viviente. No era una alma, era solamente uno de barro hasta que se le dio el espíritu de vida, el cual se le hizo la sangre. Y la sangre es la que da vida al alma. La sangre transporta el oxígeno que mantiene el cuerpo vivo.
También ayuda a librar el cuerpo de los productos de desechos dañinos, a sanar el cuerpo a través de las células que combaten la enfermedad, repara el cuerpo de lesiones, entre otras funciones. Pero Dios también da una razón adicional, tal vez relacionada. La sangre es el instrumento de la expiación. De hecho, es el instrumento de la salvación. En Levíticos 17:11 leemos que la vida de una criatura está en su sangre y te la he dado para que hagas expiación por vosotros mismos en el altar. Es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. Sin sangre no hay Yom Kippur, sin sangre no hay perdón. Entonces es muy importante la sangre. La sangre de Yeshua, el Cordero Perfecto de Dios, derramada por el pecado, la expiación se hizo de una vez por todos nuestros pecados en Hebreos 9:28. Dado que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios a través de él? Romanos 5:9. De hecho decían que estaban discutiendo por qué fue muerto en Pesach, en Pascua, Yeshua, si ese no es un animal o no era para expiación. Es una pregunta válida. ¿Por qué murió en Pascua? Entonces, la contestación es que no solamente Yeshua está haciendo el sacrificio de Pascua, sino que está haciendo el sacrificio de Yom Kippur al mismo tiempo. Hay muchas cosas relacionadas con Yom Kippur en el día de Passover. ¿Ok? Entonces, por lo cual nuestro Señor fue hecho la expiación por nuestros pecados por medio de su sangre derramada. Podemos ver la sombra profética de Yom Kippur en todos los evangelios, pero eso lo veremos después. Yeshua es ampliamente considerado por el pueblo judío como un Dios falso, que los cristianos gentiles adoran, especialmente cuando lo sacan de su contexto judío. Es fácil entender por qué se oponen con vehemencia a cualquier actividad misionera. La profecía mesiánica de Zacarías dice que llegará el día, sin embargo, en que Yeshua ya no será visto por el pueblo judío como un Dios extranjero llamado Jesús, sino como un hijo único, y llorarán por él con grandes lamentos. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre el pueblo de Jerusalén. Mirarán a quien han atravesado y llorarán por él como un hijo unigénito. Se afligirán amargamente por él como un hijo primogénito que ha muerto. Zacarías 12:10. Entonces al final los judíos se van a convertir y van a reconocer a Yeshua como el que les expía de pecados. El resto de la parashá se ocupa de las leyes de la santidad. Israel es una nación santa para el Señor. La palabra hebrea para santo es kadosh, que significa ser separado o santificado para el servicio dedicado. De todas las naciones sobre la faz de la tierra, Dios eligió a Israel para que fuera su propio tesoro especial, Seulá. Todos los verdaderos seguidores de Yeshua son también el Seulá de Dios, un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa para la posesión especial de Dios, para que puedas declarar las alabanzas de aquel que te llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Primera de Pedro 2:9. Es decir, Dios tiene en su reino todas las posesiones. Tiene oro, diamantes, joyas, lo mejor que pueda tener, ¿verdad? Pero dice que el oro más preciado o lo mejor del tesoro que tiene es usted y yo, que guardamos sus mandamientos y creemos en Yeshua. Ustedes son un especial tesoro para Él. Aparte de todos sus tesoros, somos más todavía importantes para Él. Amén. No comerás nada abominable, Deuteronomio 14:3. En términos de mantener un estilo de vida santo, uno de los primeros aspectos de Dios aborda en la vida de su santo pueblo, Am Kadosh, es la comida. Las leyes dietéticas bíblicas, Kashrut o Kosher, sirven para mantener la separación del pueblo de Dios de las naciones paganas. Ciertos animales están limpios, Tahor, y otros están sucios, Tamei. Las carnes sucias pueden ser vendidas a un extranjero, pero no están permitidas para el pueblo santo. Deuteronomio 14:21. Más tarde en la parasha, Dios revela que la santidad se expresa en el amor por nuestro prójimo. Él ordena a Israel que sea generoso al dar a los pobres y necesitados de la tierra. No endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano de tu hermano necesitado, pero seguramente le abrirás tu mano a él. Deuteronomio 15. Entonces, por esto el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en todo lo que pongas tu mano.
Deuteronomio 15. No comerás nada abominable, Deuteronomio 14:3. En términos de mantener un estilo de vida santo, uno de los primeros aspectos que Dios aborda en la vida en su pueblo santo es la comida. Las leyes dietéticas sirven para tener la separación del pueblo de las naciones paganas. Entonces, como pueblo santo y escogido de Dios, nos manda que nos retiremos de los alimentos sucios. Estos son algunos de los alimentos impuros: el cangrejo de río, el tiburón, la langosta, el pez gato, el calamar, el conejo, el camarón, el pato, el cangrejo y el cerdo. ¿Por qué son sucios estos animales de aquí? Porque tienen pezuña, porque no tienen escama. Sí. Y Bueno. porque unos rumian. Bueno, esos son para los animales terrestres. Pero lo que tiene una característica que tienen estos animales es que se comen sus heces ellos mismos. Los camarones se comen las heces del mar o de los ríos, y cuando usted se lo sirve ahí, se está comiendo toda esa suciedad. Lo mismo pasa con el pato, con el conejo, se come sus propias heces, el pez gato, los calamares, los cerdos. Todos estos hacen de la comida, la hacen impura y nos enferman. Por ahí salió uno que decían que venden un marrano kosher. Dicen, compre marrano kosher. No es kosher, está sucio. ¿Ok? Siempre ha sido sucio y siempre va a ser sucio en que le digan que es kosher. Carnes permitidas a los israelitas: la vaca, la codorniz, la mojarra, el borrego, el pavo, las vacas, el búfalo, las gallinas, el venado. Todo eso también es comidas saludables que nos hacen bien a nuestro cuerpo y son saludables, y son las comidas que sí podemos comer. ¿Ok? Entonces, pasando a lo que vamos a ver en el mes de Elul, este año, este mes, vamos a ver. Elul es el sexto mes del calendario bíblico, a finales del verano, principios de otoño. Es el mes apartado para el arrepentimiento o Teshuvah, en la preparación espiritual para las fiestas altas, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si tuviéramos que contar desde Tishri como el primer mes del calendario, como lo hace la tradición rabínica, Elul sería el último mes del año, un momento para hacer resoluciones de año nuevo y alejarnos del pecado antes del fin, inicio del año nuevo. Por lo tanto, el mes de Elul es un momento cada año para prepararnos para los Yamin Noarim, los días de asombro, poniendo en orden nuestra casa espiritual. Es decir, Rosh Hashanah para los rabinos es el año nuevo. Entonces se están preparando ya desde Elul para el año nuevo. ¿Qué hacemos en el año nuevo? Resoluciones, ¿verdad? También así es como se van preparando. Entonces el 4 de septiembre empieza el mes de Elul. Cada año la temporada de Teshuvah durante 40 días, desde el primer día del mes hebreo de Elul hasta Yom Kippur. Durante este tiempo hacemos todo lo posible por arrepentirnos o volvernos, shuv, hacia Dios. En la tradición judía estos 40 días se llaman Yemei Ratzon, días de favor, ya que fue durante este tiempo que el Señor perdonó a la nación judía después del pecado del becerro de oro. Algunos han comparado estos 40 días con el número de semanas que tarda el feto humano en formarse dentro del útero. La Teshuvah es una especie de muerte y renacimiento, una muerte de la vida pasada y el nacimiento de una vida nueva, una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Es un despertar del sueño inducido por el pecado y se manifiesta con el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente que confía en la salvación de Dios a través de Yeshua. Por lo tanto, el Ruach HaKodesh nos da vida espiritual que nos permite ser conformados, es decir, formados juntamente con Él. Propósito de Yeshua en este mundo, el favor de Dios se revela más plenamente en el carácter de su Hijo. Eso es lo que significa en este mes, ¿sí? Las fiestas duran 9 meses para que vuelva otra vez el ciclo. Bueno, son 12, ¿verdad? 12 meses que hay en el año, pero 9 meses es cuando estamos activos en las fiestas. Esos 9 meses se comparan también al nacimiento de un bebé por 9 meses.
Entonces se están formando, su cuerpo está formándose para ser como el de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. ¿Ok? Entonces, el tema principal de Elul es Techuvá, volver a Dios, regresar a Dios, regresar a Él. Entonces, la tradición judía, el mes de Elul representa el tiempo que Moisés pasó en el Sinaí, preparando el segundo juego de tablas después del incidente de la idolatría del becerro de oro. Moisés ascendió en Rosh Chodesh Elul, o sea, la cabeza del mes en el primer día de Elul, y luego descendió 40 días después, exactamente el día 10 de Tishri, al final de Yom Kippur. O sea, empieza Elul, 30 días es Rosh Hashanah, y en 10 días más es Yom Kippur. Entonces, de Elul 1 hasta el 40 días, él vino y regresó en Yom Kippur. ¿Ok? Cuando el arrepentimiento del pueblo fue completado, por lo tanto el mes de Elul representa el tiempo del pecado nacional y del perdón obtenido mediante la techuvá ante el Señor. También Yeshua, cuando fue llevado al desierto por 40 días, se fue en el mes de Elul y saliendo fue en el día 40 y en el día 40 se metió a la sinagoga y estaban celebrando Yom Kippur. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa es la intercesión de Moisés por 40 días. Es costumbre observar los 29 días de Elul como un tiempo de examen del alma, o Heshbon Hanafesh, y debe ofrecer oraciones pidiendo perdón, o llamadas Shelihot en el judaísmo, en anticipación de los grandes días santos. Por lo tanto, la temporada señalada de Techuvá, arrepentimiento, durante 40 días desde el último día del mes de Ab hasta Erev Yom Kippur. Es decir, hasta Rosh Hashanah y luego hay 10 días hasta Yom Kippur, ¿verdad? Esos 10 días son los más fuertes de las tentaciones y los más fuertes de tribulación que va a haber en la tierra. Son los 10 días de asombro. ¿Ok? Es aquí cuando dice Apocalipsis que muchos de ustedes serán entregados en la cárcel para ser probados por 10 días. ¿Ok? En los grandes días de asombro. En estos días hasta llegar hasta el día de Yom Kippur. Así que, comenzando en Rosh Chodesh Elul y continuando hasta el día anterior a Rosh Hashanah, es costumbre tocar el cuerno del carnero, es decir, el shofar, todos los días excepto el Shabbat. Esta práctica fue adoptada para despertarnos para las próximas fiestas mayores. La costumbre es tocar primero tequía, un solo toque largo, el sonido de la coronación del rey, seguido de Shevarim, 3 toques cortos parecidos a un gemido, que significa arrepentimiento, seguidos de Terúa, varios toques cortos de alarma para despertar el alma, y para cerrar con tequía Gadol, un toque largo y final. Esta es la época que se empieza a tocar el shofar, ¿okay? El despertar. Muy bien. En Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que él está cercano. Deje el impío su camino, el derek, el hombre inicuo sus pensamientos, makshavá, y vuélvase, shu, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, rahamín, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, shelihá. Muy bien. Entonces está el camino de regreso a Dios en este mes. Ahora, el nombre Elul fue importado por los judíos después de su exilio de 70 años en Babilonia. Saben que en Babilonia ellos les pusieron nombres a los meses, porque anteriormente no tenían nombres, sino números. Era el mes 1, el mes 2, el mes 3, era el día 1, el día 2, el día 3, todavía nos queda el Shabbat, que es el día 7, el Sheva. Entonces, y los meses también tenían números, pero cuando llegaron a Babilonia, fueron cautivados por 70 años, allí empezaron a hacer otra vez células, aprenderse a reunir y aprender el idioma, y fue cuando empezaron a ponerle nombres a los meses. Por eso a veces se confunde cuando dice el mes de Nisan y lo que es el mismo mes de Aviv, porque uno es un nombre y el otro es el que se le puso en Babilonia. ¿Ok? Entonces, se cree que originalmente la palabra proviene
de lo que significa cosecha. El lul significa cosecha. O algunos comentaristas señalan también que la palabra puede provenir de la raíz del verbo buscar en arameo, lo que implica que este mes debería ser un tiempo de examen de conciencia o Hesbon HaNefesh. Es una antigua costumbre leer o cantar el libro de los Salmos durante el mes de Lul. En el famoso cantar de Moisés está escrito: y hablaron diciendo, cantaré a Jehová, en Éxodos 15:1. Todos saben que en la Torah hay un salmo, está en Éxodos 15. Ese es el salmo, un cántico al Señor. Esa frase se puede formar como un acrónimo de Lul, y por lo tanto los sabios razonaron que escuchar los salmos era vital durante la temporada de arrepentimiento y los días de favor. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita en el templo? Recitando los salmos, cantando salmos. ¿Ok? Esos son los Shelihot. Muy bien. Es bien sabido que se cree que el nombre Lul es un acrónimo de Ani Ledodi Bedodi Li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. En Hebreos, en Cantares 6:3, yo amo a mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¿Se recuerdan de la canción? Ani Ledodi. ¿Verdad? Ok, esta canción es, de aquí podemos agarrar la palabra Elul. Si ustedes ven aquí está la E, la L, la U y luego otra vez la L. Entonces agarran el acrónimo y es Elul para decir yo amo a mi amado y mi amado es mío. ¿Ok? Oh, aquí viene mejor explicado. Belodi Li. Aquí está la A, la E, la L, la U y luego otra vez la L. Elul. Mes Elul. ¿Ok? Muy bien. Hay otras alusiones a la palabra Elul que se encuentran en las Escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 36 establece que Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Ok? Que se dice que es un acrónimo de la palabra Elul. De hecho, la gematría de la palabra hebrea es la misma para comprensión, haciendo alusión a Isaías 6:10. Su corazón entenderá, se volverá y será sanado. Yeshua circuncida los corazones de aquellos que confían en él. Colosenses 2:11. Su favor recae sobre aquellos que genuinamente se vuelven a Dios. Confiar en su sacrificio en la cruz satisface el justo juicio de Dios y nos da entendimiento para cumplir sus propósitos más profundos. Aquí podemos ver una vez más la E, la L, la U y la L. Elul. Tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Ok? Y este mes lo que significa es que el rey anda en el medio del campo. ¿En dónde anda el rey? Entre el medio de nosotros, pero no aquí. Allá afuera donde usted va a trabajar, allá afuera donde usted anda el Señor en este mes, viendo qué estamos haciendo. En Éxodo 18:7 dice, leemos acerca de cómo Yitro y Moisés se reunieron después del Éxodo y se preguntaron mutuamente sobre el bienestar del otro. En hebreo la frase, y cada amigo pidió el bienestar del otro, y puede reorganizarse en un acrónimo de la palabra Elul. Esta alusión ha llevado a la costumbre de preguntar sobre el bienestar de familiares y amigos durante esta temporada, y a la práctica de enviar tarjetas, Shana Tova, deseándoles un dulce y buen año nuevo. ¿Ok? Aquí también tenemos Elul, aquí tenemos la E, la L, la U y la L. Elul. ¿Ok? Muy bien. Ese es un tiempo de conmemoración con los amigos. Sin embargo, todos los grandes salmos, el Salmo 27, se considera el central del tiempo de Techuvá. El Midrash de los Salmos establece que la palabra Ori, mi luz, se refiere a Rosh Hashanah, basado en el Salmo 37:6, mientras que la palabra Yishi, mi salvación, literalmente mi Yeshua, se refiere a la expiación dada en Yom Kippur. El rey David también menciona que Dios los escondería en Sukkot en tiempos de problemas, refiriéndose a la festividad de Sukkot en el Salmo 27:5, por lo tanto que alude a las tres festividades de otoño
el Salmo 27 se considera el salmo temático para las fiestas mayores del año judío. En esta parashá se nos enseña que tenemos que ir a Jerusalén a celebrar las 3 fiestas mayores. ¿Cuáles son las 3 fiestas mayores? Pascua, Pesach, Shavuot y Sukkot. Esas tienen que irse a celebrar en Jerusalén. ¿Esas se aplican el día de hoy a nosotros? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Sí aplican. Entonces, de hecho el Señor cuando haga toda la resurrección y todo lo que tiene que hacer, ¿a dónde creen que va a llevar? A Jerusalén a celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Ok? Así que Él mismo lo va a hacer. ¿Ok? Entonces te recordarás de las fiestas. Este es el mes de Elul. Finalmente el Salmo 27:13 contiene una rareza textual. A menudo se traduce: a menos que hubiera creído ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La palabra que a menudo se traduce a menos que es lulei, que leída al revés deletrea Elul. Se dice que esto sugiere que la salvación proviene de la fe que ve la bondad del Señor. El arrepentimiento solo es realmente posible si creemos en la bondad y el amor del Señor en la tierra de los vivientes. La palabra hebrea selihá significa coloquialmente perdón, aunque en las escrituras hebreas se refiere exclusivamente a la oferta del perdón de Dios al pecador arrepentido. Por ejemplo, el Salmo 134 leemos: pero contigo hay perdón, selihá, para que seas temido. ¿Okay? Aquí está la palabra lule, que si la manejamos al revés, elul, diría. ¿Ok? Muy bien. Y eso tiene que ver con toda la fiesta que viene del regocijo y de la cosecha. En la sinagoga el servicio de Selihot se basa en la recitación de estos 13 atributos misericordiosos que el Señor reveló en Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, paciente, abundante en bondad y verdad, guardando misericordia para miles, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado, y eso de ninguna manera declarará culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Estos 13 atributos en el judaísmo son muy importantes. ¿Okay? Así que póngale atención. ¿Cuáles son los 13 atributos de Dios? Uno es Adonai. Yo, el Señor, soy la fuente compasiva de toda la vida y la base de todo ser. Soy el aliento de vida para toda la creación. Soy el Dios de todos los mundos posibles y amo del universo. Todo lo que existe es una expresión de mi amorosa voluntad y bondad. Olam Yesed Yibane. El mundo está construido con Gesed, con misericordia. Salmo 89:3. ¿Ok? Desde el principio Dios lo creó así, con bondad. Adonai, aunque el Señor creó el universo muy bueno, Él siguió siendo la fuente compasiva de vida, incluso después de que la humanidad pecó, y por lo tanto el nombre se repite para referirse a su relación amorosa con la creación alineada y caída. Yo, el Señor, también soy compasivo con aquel que ha pecado y se ha arrepentido. Es decir, el Creador nos da libre albedrío y el buen regalo de la Techuvá. Dios creó a la humanidad por causa de la Techuvá, es decir, nuestro regreso a Él. Dios desea la expiación con la humanidad incluso después del pecado y por eso continúa dando existencia al mundo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Además, como Salvador y Redentor del mundo a través de Yeshua, el Señor revela bondad incluso al mal e incluso participa de su presencia por medio de su amor sacrificial en la cruz. Dado que la Techuvá solo puede existir después de la llegada del pecado, a Yeshua se le llama el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. ¿Por qué se le llama que fue sacrificado desde la fundación del mundo? Simplemente porque al principio fue cometido el pecado. Y entonces fue cuando se quebró todo. Fue cuando se necesitaba un regreso a Dios. Techuvá. Y entonces desde el principio ya fue inmolado nuestro Señor. Además que
hizo un sacrificio de un cordero para proveerle ropas a Adán y Eva y no murieran en el instante, ¿verdad? Muy bien. Otra de los atributos viene siendo el Shaddai. Ese lo ponemos en las mesuzas, en las puertas. Dice el Señor, yo, el Señor soy el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Shaddai. ¿Ok? Y el Rahum, yo el Señor soy misericordioso. Rahamín significa misericordia y Rehem significa útero. Dios Hanum, yo el Señor soy misericordioso, derramo mi favor libremente a toda la creación. Gen es la palabra para gracia, ¿ok? Aunque no lo merezcamos. Esta es la palabra que se tiene que aprender cómo se dice gracia en hebreo. Hanum, gen, ¿ok? Muy bien. Erek Apaim, yo el Señor soy lento para la ira y paciente. La palabra Erek significa largo y Af significa nariz. El modismo es Erek Apaim. ¿Ok? Muy bien. Rav Hesed, yo el Señor soy abundante en amor, tanto para los injustos como para los malvados. Hesed. Rav Emet, yo el Señor soy veraz y fiel en el cumplimiento de mis promesas. De hecho, cuando decimos amén, la palabra amén es un acrónimo de la frase hebrea, el Melech Neeman, que se traduce como Dios, Rey digno de confianza o el Rey de verdad. Y eso lo podemos ver aquí. Esta es la palabra emet. ¿Ok? Cuando dices verdad. La primera letra es la Aleph del abecedario hebreo. La del medio es la letra M. Y la final es la letra Tav. Juntas dicen emet, dicen en verdad. Entonces cuando tú pones a decir a Dios amén, que significa verdad, que significa emet, el rey de verdad, estás confirmando lo que se está diciendo. Amén. Amén. Ok. Entonces, hay un versículo donde dice, yo soy el amén. Yo soy el rey fiel, yo soy el rey verdadero. Yeshua es lo que dice. Tenemos Noxer Yesed la Afim. Yo el Señor conservo Gesed, amor, durante miles de generaciones, teniendo en cuenta el mérito de nuestros dignos antepasados, llamados Sehud Abod, so Gesed. Nosei Abom, yo el Señor perdono la iniquidad, Abom, definida en la tradición como actos ilícitos cometidos con premeditación perversa. Quito la iniquidad, Nasa para el penitente. ¿Sí saben qué es Abón? Inicuo. ¿Ok? Abón es inicuo. Nosei, perdono la iniquidad. ¿Ok? También está no sé, pesa. Yo el Señor perdono la transgresión, pesa, definida como actos ilícitos cometidos con un espíritu. Entonces, ¿cuál es uno de los atributos de Dios? Venga, no sé. Ok, no sé, está correcto. No sé, pesa. Ok. Muy bien. No sé, jatá. Yo el Señor perdono el pecado, definido como aquellos actos ilícitos que se cometieron sin querer. No sé, jatá. ¿Ok? Perdonador de los pecados. Naqué. Yo, el Señor, no les cancelaré el castigo, pero limpiaré la culpa de aquellos. Naqué, cancela el castigo. Pero como sea, se tiene que cumplir. Sí. Como dice ahí, no cancela el castigo, pero limpiará la culpa de aquellos. ¿Ok? Como creyentes mesiánicos afirmamos que el perdón se obtiene ejerciendo emuná, fe, en el sacrificio de Yeshua como la capará por nuestros pecados y evidenciando techuvá de todo corazón en nuestra vida diaria.
En el judaísmo rabínico, sin embargo, las shekilot se dicen como un medio para emitir un veredicto favorable del din o juicio de Dios durante los días de temor. ¿Saben ustedes que los judíos el día de Yom Kippur se cubren con la sangre de gallinas? Sacrifican la gallina y luego se la esparcen en su cabeza. Hasta el día de hoy lo hacen. Y la gallina se lo dan al pobre que no tenga necesidad para que la cocine. ¿Verdad? Pero eso es lo que manda la Biblia. No, en ningún lugar. Lo que sí dice es: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2:24. Esa sangre sí nos cubre de pecados. ¿Ok? Hay cuatro pasos para llegar al arrepentimiento. Abandona el pecado en Proverbios 28:13. El arrepentimiento sincero se muestra cuando se resiste resueltamente la misma tentación de pecar en las mismas condiciones. Tengan en cuenta que según los puntos de vista judíos tradicionales, la expiación no sirve de nada sin arrepentimiento. Segundo, lamenta la ruptura en tu relación con Dios y con los demás. Salmo 51. Confesar la verdad y reparar a aquellos a quienes hemos dañado. Proverbios 28:13, 1 Juan 1:9, Santiago 5:16 y Mateo 5:23. Tengan en cuenta que debemos pedir Megilá, perdón de los demás, antes de recibir Selijá, perdón de Dios. Acepta tu perdón y avanza con el Señor a través de la fe. Filipenses 3:13, 1 Juan 1:9. Sé consolado por la presencia del Señor en tu vida. Nahamú, consolados pueblo mío. Isaías 41. Así que la Teshuvah es todo acerca de regresarnos al Señor por medio de estos 4 pasos. Finalmente es necesario decir que el arrepentimiento auténtico es un estilo de vida, no un trato único. Nunca lo superaremos, aunque ciertamente hay progreso espiritual a medida que caminamos en gracia. Todo progreso genuino se produce a través de una Teshuvah continua. De hecho, un verdadero penitente es llamado Baal Teshuvah, maestro del retorno, que siempre se aleja de sí mismo y se vuelve hacia Dios. Nunca vamos más allá del llamado a arrepentirnos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Es por eso que la temporada de Teshuvah siempre es oportuna. El mensaje de Elul y las altas fiestas deben transmitirse durante todo el resto del año. Es decir, que solamente yo cuando acepto al Señor Yeshua como mi Salvador, ok, ya entré, ¿verdad? Ya estoy. Pero diariamente yo tengo que estar entrando a la presencia del Señor, ¿verdad? Y hay otra forma de enseñar la Teshuvah, también es con actos de justicia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para Rosh Hashanah? Tradicionalmente nos preparamos a través de 3 tipos de volvernos. El primero es volvernos a Dios, ofreciendo tefilá, oraciones. Acudir a otros a quienes hemos dañado o ofendido, pedir mejilá. Y acudir a los necesitados, dar sedaká. En los 3 casos solo podemos regresar genuinamente a Dios si elegimos abrazar la verdad sobre nuestras vidas. Así que no solamente es orar, también es ir a dar, ¿ok? También es ir a pedir perdón. ¿Cuántos Rosh Hashanah habrá en tu vida? ¿Cuántas oportunidades para ti de volver al Señor? Talmud dice: arrepiéntete un día antes de morir, pero quién sabe de antemano el día de su muerte. Por lo tanto, vive cada día como si fuera el último y busca al Señor mientras puede ser hallado. Invócalo mientras está cerca. El día de hoy se nos hace fácil porque está cerca, pero el día que no esté, es invocarlo en estos días. Muy bien. Más tarde en la parashá, Dios revela que la santidad se expresa en el amor por nuestro prójimo. Él ordena a Israel que sea generoso al dar a los pobres y necesitados de la tierra. No endurezcas tu corazón y cerrarás tu mano de tu hermano necesitado, pero seguramente le abrirás tu mano a él, Deuteronomio 15. Entonces por esto el Señor tu Dios te bendecirá con todo tu trabajo y en todo lo que pongas tu mano. Los creyentes podrían estar perdiendo su mayor bendición si no se dan cuenta de la importancia de este mandamiento. Del mismo modo, Dios hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes, que bendeciré a los que bendigan al pueblo judío de Israel
y maldecirá a los que maldigan al pueblo judío. En Génesis 12:3. En el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo exhortó a los creyentes gentiles en Yeshua a dar materialmente a cambio de todo lo que han recibido espiritualmente a través de los judíos. Romanos 15:25. Porque la salvación es de los judíos. Entonces, si nosotros recibimos la salvación eterna, ¿qué más da darle lo que es material? Para bendición de uno mismo, ¿verdad? Pero también en el pueblo hay pobres. Dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te va a pagar. Amar al prójimo como a ti mismo, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, es hacer a los otros lo que nos gustaría que se nos hiciera a nosotros. Es la expresión más completa de la caridad porque resume todos los deberes para con el prójimo. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que sean contigo? Así tú sé con los demás. Deuteronomio 15:16, ahora vamos a hablar. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Está hablando de la ley de los siervos. La práctica de tener esclavos comenzó desde tiempos muy antiguos. Eran comunes en Mesopotamia, donde se les compraba para hacer las tareas domésticas y agrícolas. Los esclavos se podían adquirir por la guerra, cautivos después de una guerra, por compra en mercados 35 de platas, o como pago por una deuda, o nacía ya esclavo en la casa de su ama o amo, se recibía como herencia en Israel. Ellos trabajaban para otros israelitas, pero no en el sentido brutal o degradado de la esclavitud, sino como una especie de siervos por un tiempo. Dios había establecido que el máximo podían trabajar por 6 años. Después de esto, el 7º año debían de ser libres. Deuteronomio 15:12. Se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá 6 años. Al 7º le dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. No te parezca duro cuando lo dejes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuando hagas. Es decir, que los esclavos eran más bien como empleados por 6 años y al 7º año se dejaban libres. Los israelitas que se convertían en esclavos de otros israelitas, en tales casos, debido a la pobreza extrema, vendían su libertad, en Levíticos 25. El padre vendía a su hija como sierva con la intención de que se pudiera casar en esa familia o para que se fuera adaptando al nuevo núcleo familiar. En caso de bancarrota, el siervo de sus acreedores, en 2 de Reyes 4:1. Cuando un ladrón no tenía forma de pagar una restitución adecuada, era vendido para pagar lo robado. En Éxodo 22. Es decir, que en lugar de utilizar cárceles para condenar a la persona, lo ponían a trabajar para que pagara lo que robó. Por lo cual para los israelitas la esclavitud era elegida o acordada mutuamente y de duración limitada. Ahora, llevándolo al mundo espiritual, ¿cuál es la condición del ser humano? Pues según la Biblia hay 2 opciones: servir a Satanás, pecado para muerte, o servir a Dios, justicia para vida eterna. Ya no hay más. O le das con Dios o le das con Satanás. Solo hay 2. Entonces, en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque odiará a uno o amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Juan 8:34. Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre,
El Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en primera de Pedro 1:18, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestros padres, ¿qué nos heredaron? El pecado, ¿verdad? Pero con la sangre preciosa de Yeshua hemos sido libres de la mancha y de la contaminación. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. Efesios 1:5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Así que podemos ser siervos del Señor. Y una vez que entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, y que sus planes son mejores que los nuestros, ponemos los ojos cerrados, nuestra vida en sus manos, y decidimos voluntariamente obedecerlo y servirlo, como una consecuencia del agradecimiento y del amor que sentimos por toda la gracia, beneficios, bondad recibidos por parte de Él. Así que nos convertimos en siervos por amor. Si te fijas en muchas de sus cartas, Pablo, Judas y Santiago firmaban poniendo, por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo. No Pablo el apóstol o el fariseo, no, el siervo. Ellos hubieran podido firmar poniendo el predicador, el líder, pero ellos sentían en lo más profundo de sus corazones que no había un título más alto, un honor más grande que llamarse siervos del Señor. Segunda de Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Mesías como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. De eso es lo que se trata, hablar de Él, no de nosotros. ¿Cuántos ministerios no vemos que hablan de ellos mismos? A mí me hizo Dios así, y yo ahora así, y antes era así, y ahora soy así. Pues no estamos predicando de nosotros, para nada. Tenemos que estar predicando del Señor, el ungido de Jehová, el que nos salvó. El mayor siervo del mundo, Yeshua, Deuteronomio 15:7. Entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Ahora quiero presentarles al siervo más grande que haya podido tener el privilegio de conocer en esta tierra, Yeshua el Mesías. El mejor modo de contárselos es a través de su palabra. Leamos, hermanos, que Yeshua fue capaz de hacer esto. En Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua Mesías. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo acerca de Yeshua? Y Yeshua, siendo Dios, se despojó de todo ser de Dios y se hizo hombre. ¿Okay? Eso es gran humildad. La humillación no era una opción para Yeshua. La humillación era el deber que Él tenía para poder salvarnos. Por eso Él no escatimó ni su propia vida. Cada vez que leemos este pasaje bíblico siempre recordamos cuando el profeta Isaías tuvo una visión, vio la gloria de Dios diciendo que él veía al Señor sentado en su trono, donde miles y miles de ángeles le servían y millones de millones estaban delante de él. No es fácil para un rey que está acostumbrado a vivir en un reino majestuoso, de paz, donde no existe la maldad, tener que renunciar a todo, despojarse de su gloria, aún de su propia forma,
Pues Mesías entró en esta tierra en la manera más indefensa que podía venir, como un pequeño bebé, para venir a rescatarnos. Y lo más lindo de todo es que lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que ordenó mi Padre. Así que el Señor Yeshua siempre está rescatándonos de nuestro diario vivir, nuestras malas situaciones. En Hebreos 17, entonces dije, y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nosotros nos imaginamos el Hijo viendo todo el desastre de la tierra causado por el pecado y que voluntariamente decidió ofrecerse Él mismo por amor, diciendo, yo iré, Padre, yo iré a salvar mi creación, yo iré a llevarles el mensaje de amor para que puedan entender que si creen en mí y aceptan mi sacrificio, todavía pueden ser aceptados, liberados del pecado, pueden vivir eternamente en nuestro reino. Como cuando ese esclavo en Deuteronomio decidía quedarse en casa, se le llevaba delante de los jueces y se hacía una ceremonia pública en la cual se le reconocía como siervo voluntario por amor. El acto de consagración era ponerlo contra una pared, abrirle un orificio, salía sangre con una lesna, un punzón en su oreja. Esa lesna representa a los clavos de Yeshua en la cruz. A él como su siervo lo pusieron públicamente en un madero, abrieron los huecos en sus manos y en sus pies, nadie lo obligó, abrazó su cruz y su dolor, por amor, sangre derramada era la que iba a limpiar a todos los pecados si tan solo creemos en él y aceptamos su sacrificio. Juan 10:18, Yeshua el buen pastor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso es lo que estaba haciendo Yeshua en la cruz. ¿Ok? Marcos 10:42. Mas Yeshua llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate a muchos. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Eso es lo que nos vino a enseñar el Señor, a humillarnos. Hay una parábola en Mateo 25. Entonces dice el rey, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el otro dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La historia va así, que los que están a la derecha son los corderos que le dan agua al que tiene sed, que le dan ropa al que necesita vestido, que le dan de comer al que tiene necesidad. Y los de la izquierda nunca hicieron estas cosas, por lo cual a ellos les dice, venid, que el que lo hizo a uno de estos pequeñitos lo hizo a mí, y esto por cuanto no me lo hiciste a ninguno de ellos, no lo hiciste a mí. Así que está hablando de gente creyente, pero está hablando de dos grupos. Uno va y ayuda y el otro no. ¿Ok? Para eso Dios lo hace hacedores de maldad, dice. Ahora, en esta parashá dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cómo se llama la parashá? Mirar. Todos lo van a ver. E incluso los que traspasaron, todas las tribus de la tierra harán duelo por él. Así será. Amén. Apocalipsis 1:17. Y el Señor Yeshua miraremos que esté reinando desde Jerusalén con todo su pueblo escogido. Esa es la parashá Re'eh de esta semana. Shabbat Shalom.